hoy mismo el periodista Gerardo Reyes en Univisión publica que serán reveladas todas las boliches que mencionan de momento a un socio, a un antiguo socio de Abelardo de la Espriella, Daniel Peñarredonda, y que probablemente se conozcan más cosas. En directo con Coronel. Hola, Buenos días, sí señora, ¿desde buenos dónde se días. comunica? Qué Mira, alegría verla también. bueno, estoy en Concepción, Chile. Vivo acá hace 10 años Qué y bueno. lo admiro demasiado y de verdad que me siento muy honrosa de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doña Solange. Cuéntenos cuál es su opinión o su inquietud. Bueno, mira, bueno, yo soy investigadora científica de ciencias biológicas y también tengo una alineación bastante importante en conocimiento en astrología. De hecho, pues yo también te vi cuando tú estabas con Daniel Daza, he estado como en todas estas predicciones astrológicas y la verdad, pues la situación como a nivel colectivo es bastante preocupante. De hecho, en julio se va a perfeccionar como esta gran polarización ideológica y todo lo que estamos pues también viviendo a nivel regional, pues acá en Chile también con, ahí como también ese espejo de la situación de Chile con Colombia es bastante interesante. Interesante, sí, Y muchas cosas son parecidas y digamos, lo que pasó con la candidata Mónica Jara, la candidata Janet Jara. Janet Jara, perdón, Janet Jara, Ujú. se puede asimilar a lo que pasó en primera vuelta en Colombia. ¿Se va a parecer también lo que va a pasar en segunda, según usted? Yo creo que sí, porque es interesante porque el que ganó ahora, sí, tiene como una metodología como muy similar, sí, en tema de campaña, como el tema también de, en la forma como también de decir, por ejemplo, un programa muy acortado y como incierto del programa de gobierno y ahorita pues ya se lleva 3 meses de gobierno en donde él ya ha hecho como todas estas operaciones como inmediatas, ¿sí? Como de contingencia, de un gobierno de contingencia, entonces sí tiene como una similaridad con este señor, ¿sí? Pero bueno, mira, yo tenía pues dos preguntas, de hecho, alineado un poco con lo que yo te decía de la astrología. Daniel Daza hace poco sacó un informe de cómo influencia, por ejemplo, la carta de cada candidato con la carta natal de Colombia. Y hay una que es una preocupación bastante evidente de este ser, es que tiene como, va a tener una influencia en la casa 2 del dinero de Colombia, o sea, de todo el erario público. Entonces yo quería preguntarte cómo las cortes se van a preparar, porque hay que ver que el escenario es muy posible que él gane, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría ser el proceso de control político desde las cortes, desde el Congreso, como para que se pueda evitar que haga sus recortes, por ejemplo, del Estado y llegue y luego haga como un proceso de privatización? Esa es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta que yo siempre te había querido hacer, ya que estamos aquí, mm, me preocupa y a mí me encantaría cómo uno podría formar o formular una política pública en salud mental y psiquiátrica, porque yo sí he visto que toda esta conmoción de las masas y de la gente que se alinea como a elegir este tipo de personajes, es porque si lo operamos como desde carencias, desde traumas, desde problemas como psicológicos. Entonces yo sí veo que sí hay una problemática a nivel mundial en que desde el gobierno se debería como hacer programas, como en sanar, ¿sí? Como en conversar, como que todos vayamos a terapia, no sé. Y también pensaba como también las personas que se lancen como a dirigir este tipo de roles tan importantes en el país, como que también pasen por un proceso psicológico, psiquiátrico. O sea, eso lo vemos también, por ejemplo, con Trump, como todas esas problemáticas psiquiátricas que él también tiene. Como que tengo esas dos Doña preguntas. Solange, lo primero es
muy importante para el país y para la democracia que existan contrapesos institucionales. Eh, los partidarios del presidente Petro llevan años quejándose que hay un bloqueo, que no lo dejan avanzar, todo eso. Siempre les he pedido que pensaran qué pasaría si llega un presidente contrario a su gusto. Se Mm, necesita que haya un contrapeso institucional. Se necesita que los poderes funcionen separadamente y que sean controles cruzados los unos de los otros. Eso es importante, es muy importante mantener esa independencia de los poderes públicos y que el gobierno no pueda simplemente determinar por sí y ante sí lo que hace, sino que tenga que pasar por el legislativo y por los controles del judicial y por los organismos de control que existen. Así como es importante que la prensa sea independiente, que no sea subordinada al poder. Entonces, eh, los mismos hechos que algunas personas perciben como sinsabores en un gobierno de su gusto, pueden ser las garantías para ellos en un gobierno que no sea de su gusto. Y es importante que siempre se mantenga con vigor la necesidad de hacerle escrutinios permanentes al gobierno, sea quien sea, mm, sí, sobre todo si pensamos que es una persona como la que podría elegir Colombia. Es sí, importante que exista esa mirada crítica permanente, es importante que exista una prensa que fiscalice. Y sí que vamos a ver eso en una carga contraria en los primeros meses o años de un eventual gobierno de este caballero. sí, Entonces, por eso es muy importante que los ciudadanos se mantengan informados. Por eso es importante que multipliquemos las opciones de mantener ese control político con seriedad. Una sí, cosa es el periodismo y otra cosa es la militancia. Y sí, no podemos dejar que se confundan y no podemos dejar que los interesados además califiquen de militantes o de activistas a quienes están ejerciendo el periodismo sobre ellos. En segundo lugar, el tema de la salud mental global y el de la salud mental en particular. Yo creo que en el mundo estamos atrasados en eso, pero en Colombia mucho más. No hay suficiente atención hacia los problemas de salud mental y desafortunadamente muchas personas piensan que quien sufre, quien padece alguna enfermedad mental es culpable de la ujú, enfermedad que está padeciendo. O sea, si sí, uno se parte una pierna, dice, no, pobre, lo tratan con consideración y todo, pero si está padeciendo una enfermedad mental, es como si tuviera la opción de no tenerla y la tiene. Eso que pasa en el nivel individual también tiene manifestaciones en el ánimo colectivo. ¿Y por qué pasa eso? Porque venimos enfrentados a una constante promoción del miedo. sí, El miedo se ha vuelto el mayor motor político de un lado o del otro. Y nosotros tenemos que librarnos del miedo y tenemos que aprender a querernos y a generar solidaridades por encima de los miedos. Gane quien gane esta elección, al final ujú, del día a todos nos toca seguir trabajando, nos toca seguir estudiando, buscando un mejor futuro para nuestros hijos y todo eso solo se genera alentando la esperanza y no el miedo. Nosotros tenemos que buscar en esa esperanza colectiva una sanación para el miedo, para la polarización, para la división. No hay ningún político por el que valga la pena que nos peleemos entre familiares o entre hermanos, entre amigos. Tenemos que ser capaces de resguardar esa relación a pesar de todo y tenemos que pensar en los propósitos comunes independientemente de la visión que tengamos coyunturalmente. Doña Solange, muchas gracias. Por favor, disfrute Concepción, Chile. Es una ciudad preciosa. ¿y has Estuve, venido? ¿Si has sí, venido? estuve hace muchos años, estuve hace muchos Ujú, años. Más recientemente estuve en Santiago y en otros lugares de Chile, pero no fui a Concepción. Me ujú. parece una de las ciudades más bonitas que he conocido en la vida.
Muchas Sí. gracias, doña Solange. Bueno, a ti, Daniel, muchísimas gracias por todo el trabajo y ese último mensaje. Soy de ese mismo team. Yo creo que la mejor resistencia es el amor, la ternura y la compasión. Muchas gracias, doña Solange. De acuerdo con usted. Vamos con otra persona. Don Cristian Celi, ¿cómo es? Son personas muy amables. Sí, sí, Daniel, es muy bonito acá, recomendadísimo venir a Duitama, el parque principal es muy, muy bello, me gusta mucho y recomendado. Daniel, yo tenía una pregunta, no sé, pues yo he visto todos tus reportes referente a este señor de la Espriella, ¿sí? Y mi pregunta era si, digamos, Estados Unidos está tanto en la lucha contra las drogas, contra todo este tema del lavado de activos. No entiendo por qué pues hay esas investigaciones, esos documentos, pero no pasa nada, o sea, no lo tengo muy claro, porque el Estamos, señor está como sin nada y muy limpio, ¿no? O sea, de todo en cuanto al tema ya legal, ya en firme, ¿sí? En cuanto a una investigación, una acusación o algo así. no, no crea eso. Están saliendo elementos y saldrán más. Hoy mismo el periodista Gerardo Reyes en Univisión publica que serán reveladas todas las boliches que mencionan de momento a un socio, a un antiguo socio de Abelardo de la Espriella, Daniel Peñarredonda, y que probablemente se conozcan más cosas. Pero además es que estamos viviendo un tiempo particular en Estados Unidos, un tiempo político totalmente distinto. Por ejemplo, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ocupó la presidencia de Honduras por 8 años, del 2014 al 2022. Fue juzgado en Estados Unidos y condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico. El presidente Donald Trump decidió perdonarlo, salió a la calle y no solo eso, sino que apoyó a su partido para que recuperara la presidencia de Honduras. Entonces, me parece que si usted parte de ese parámetro se dará cuenta que muchas cosas han cambiado en el mundo y que lo que antes se apreciaba de una manera hoy es de otra. Entonces, vamos a ver qué sucede. De todas maneras, la verdad no prescribe. Nosotros, ciudadanos, estamos obligados a mirar lo que pasa, a conocerlo y a tomar decisiones con base en la verdad, no en la conveniencia de las potencias mundiales ni de los políticos que están de turno, que vienen hoy y mañana no estarán en esos cargos. Don Cristian, muchas gracias.